Hola a todos, mi nombre es Yadira Pimentel y quiero darles la bienvenida a Bienestar al Día. Este es el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Aunque a menudo no queremos hablar abiertamente del tema, la infertilidad es extremadamente común. La padecen más personas de lo que nosotros pudiéramos imaginar y de hecho estimó la Organización Mundial de la Salud que para el 2023 una de cada 6 personas tenían situaciones para concebir o para mantener un embarazo. Frente a estas cifras, ¿qué está pasando a nivel de avances médicos y tecnológicos? Pues hoy contamos con la participación del doctor Jalil Pérez, es ginecólogo, obstetra y especialista en infertilidad del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenido, doctor. Gracias. Un placer tenerlo aquí con este tema tan importante. Así es, el placer es mío también y espero que le sirva de mucho. Así será. Quisiéramos iniciar esta conversación preguntando, doctor, ¿después de cuánto tiempo intentando concebir, intentando embarazarse una pareja, se puede considerar infertilidad? Bueno, 6 meses después de regularmente buscar embarazo, se considera que hay que empezar a estudiar esa pareja. 6 meses específicamente. Sí, muy correcto. bien. Cuando esta pareja recibe este diagnóstico en una consulta, cuando ya se tiene esta conversación, me imagino que las personas empiezan a buscar las causas y la pregunta sería si hay algo mal en mí, qué pasa, por qué a otras personas se les hace tan fácil concebir un embarazo y a mí no. La gente tiende a ver la infertilidad como un fracaso personal. ¿Cómo se maneja esto en la consulta y cuáles serían esas principales causas? Es correcto. La mujer desde niña es criada con una muñeca. Sí. Y la muñeca es su primer bebé. Y ellas entienden que están hechas para ser madres y para procrear. Y cuando no logran eso, se sienten menos. Y no es así, porque la mayoría de los casos, el causante de esto es el hombre. Sí. El 50 o 60% de las causas de fertilidad en este país es por problemas de espermatozoides. O sea que el hombre tiene más problemas que la mujer. Lamentablemente, no quieren ir a consulta a los hombres. Entonces hay que estarlo forzando, hay que estar trabajando con la mujer hasta terminar todos los recursos con una paciente para que entonces podamos decirle al Señor, caballero, venga, que el problema es suyo. Ese dato que usted ha dado, yo estoy segura que los que están en casa han respirado, porque culturalmente usted bien dice, nosotros nacemos y nos entregan una muñeca y tenemos la maternidad a flor de piel, ese deseo. Sin embargo, es muy difícil hacer que el hombre llegue a la consulta. Entonces, si se concibe en pareja, mi estimada audiencia, en pareja tienen que buscar la solución también. La fertilidad es un problema de pareja, no es un problema de la mujer sola. Y ciertamente hay muchísimas patologías en la mujer que producen infertilidad, pero en el hombre es muy frecuente el problema de que esos espermatozoides no estén a la altura de la fecundación, principalmente por nuestro clima, que los testículos deben estar a 36 grados y muchas veces en el verano tenemos mucho más de 36 grados. Si tú sumas eso a la ropa apretada, a una ropa con poliéster que es más caliente, oscura, a una silla donde no hay ventilación, tú manejas 3, 4, 5 horas en un auto, donde el aire acondicionado está en la cara y tú crees que te estás refrescando, pero en la parte inferior está todo sancochándose, como decimos en buen dominicano. Entonces esos espermatozoides empiezan a morirse. Patologías, por ejemplo, como el varicocele, que es una varice en el testículo, también calientan los espermatozoides y empiezan a deteriorarlo. Y todo eso, con un simple estudio del espermograma o espermatograma, podemos decidir si hay o no hay problema en el hombre. Pudiéramos estar resolviendo muchas situaciones de infertilidad si rompemos con esa barrera. Podemos ahorrar tiempo, ahorrar dinero y ahorrar incluso hasta cirugías en la mujer, innecesarias muchas veces porque el diagnóstico está en el hombre. Excelente, doctor. Hemos mencionado 2 elementos de causa posible de infertilidad en hombres, el tema de los espermatozoides y el tema de varicocele. ¿Qué otra causa sería para luego entonces pasar con la mujer?
Bueno, ya vienen los problemas de agenesia, o sea que no se desarrollaron bien. A veces hay enfermedades en la niñez que pueden dañar los espermatozoides o en los testículos, como la famosa papera, que antes decían, si se le baja la papera. Bueno, eso es una infección viral que muchas veces ataca las gónadas masculinas y puede también deteriorar esta parte. Pero en general, problemas físicos o problemas ya de temperatura son los que principalmente. Y lo último que ataca al hombre es el tema hormonal, claro, que a veces hay un déficit hormonal que no está estimulando a los testículos a producir esos espermatozoides. Excelente. Todo eso se diagnostica fácilmente con una ecodoppler o con un espermatograma. Excelente. Y si fuéramos a hablar de causas en la mujer específicamente, ¿cuáles pudiéramos mencionar? Bueno, entonces en la mujer sí que tenemos muchas, empezando por un trastorno metabólico que altera la ovulación. Cuando la mujer tiene resistencia a la insulina, entonces no le llega suficiente energía a la ovulación y entonces esa ovulación se atrofia, no se desarrolla suficiente, no rompe el folículo o el quiste ovulatorio, porque todos los meses la mujer ovula, o sea, forma un quiste. Y ese quiste no es una enfermedad, es lo natural, es lo que debe formarse para después romper, y cuando rompe es que se llama ovulación. Muchas veces no rompe porque no creció suficiente, porque no le llegó esa energía. ¿Por qué no le llega esa energía? Porque no le llegó el azúcar al óvulo, no creció y no pudo ovular. Entonces eso se convierte en una cosa que se llama poliquistosis ovárica. Muchos quistes en el ovario. ¿Por qué? Porque cada mes tú formas un óvulo, pero no ovulas. Se acumula y se va llenando el ovario de quistes y se llama poliquistosis ovárica, que mucha gente la conoce, creen que ese es el problema de la fertilidad, pero el real problema es que necesita más nutrición ese ovario por un tema de resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, sobrepeso y todo eso, y hace que no ovules. Con la mujer el tema hormonal es supremamente amplio. Ustedes son de Venus. Sí, literal. Entonces viene otra cosa que pueden ser, por ejemplo, las infecciones. Las infecciones, cuando no son bien tratadas en la vagina, entran al útero. Del útero pasan a las trompas y producen lo que se llama un proceso pélvico inflamatorio. Inflaman las trompas y el óvulo que se produce en el ovario no puede llegar al útero. Entonces no entra por las trompas y porque están inflamadas y entonces no hay fertilidad. Se pierde y cuando puede fertilizar, entonces no llega al útero y ahí se convierte en el embarazo ectópico, que es el embarazo fuera del útero, que es otra complicación quirúrgica que la mayoría no termina y hay que operar y es una emergencia dramática. Claro. Después tú tienes otros problemas como por ejemplo trastornos del endometrio, que es de la menstruación como tal, que no se desarrolla bien ese colchón donde debe ir el embrión, incrustarse y fijarse para crecer. Después vienen otras patologías como los miomas o fibromas, que son como piedras dentro del útero, y cuando tú tienes en un terreno donde tú vas a sembrar un granito de habichuela, una roca, esa habichuela no se va a dar. Tiene que tener un terreno fértil, suave, blando, para que esas raíces de ese bebé puedan entrar y arraigarse y nutrirse. Cuando hay fibromas que afectan esa zona, entonces tenemos un terreno árido en el cual no vamos a poder sustentar ese embarazo. Gracias por usar estos términos tan cercanos, porque hemos podido entender mucho sobre este tema en los primeros minutos de esta conversación con el doctor Jalil Pérez, que es ginecólogo y obstetra y además especialista en infertilidad. He leído, doctor, también que las mujeres que están en tratamientos contra el cáncer tienden a presentar situaciones para concebir un embarazo.
Sí, correcto. Las quimioterapias, radioterapias, si son en la zona pélvica, pueden afectar los ovarios y la fertilidad a largo plazo o de forma definitiva. Entonces, cuando una paciente tiene un diagnóstico de un cáncer o necesita un tratamiento de este tipo, debe ir a su especialista en fertilidad. ¿Para qué? Para que en conjunto con el oncólogo se decida si esa paciente puede ser estimulada, puede ser extraídos sus óvulos, el tejido ovárico, o hacer embriones, congelarlos, dejarlos guardaditos ahí, y después que ella pase todo su proceso de oncología, que ya esté en remisión y esté libre de enfermedad, entonces pueda decir, ok, ahora yo quiero ser madre, vamos donde el doctor, vamos a hablar de transferir esos embriones. Excelente. Pero ya esos embriones están ahí guardaditos en nitrógeno líquido, pueden durar 50 años ahí, Wow. y los sacamos cuando ella lo necesite. Están a salvo. Están a salvo. Están a salvo. Sí. Antes de hablar ya de manera amplia sobre los tratamientos disponibles, quisiera, doctor, que también nos explique qué pasa en una consulta cuando llega esta pareja, cómo se diagnostica la infertilidad, cuál es esa conversación y lo que se realiza para llegar al diagnóstico. Bien, es muy simple. Lo primero es que la pareja llega diciendo, tenemos 6 meses, tenemos 1 año buscando y no lo logramos. Ahí entonces se empiezan a hacer analíticas, se estudia al hombre, se hacen ecografías, se hacen evaluaciones y va arrojando informaciones diferentes de por qué está pasando todo eso. Hay que estudiar, por ejemplo, las trompas, y con un estudio de radiología que se llama histerosalpingografía podemos ver si hay una obstrucción de las trompas, que es una de las principales causas de infertilidad. Muchas veces son cambios hormonales, que las hormonas están simplemente al revés y hay que volverla a poner como es. A veces hay que hacer un control de peso, a veces hay que dar algunas vitaminas e incluso a veces hay que mandar al señor a operarse esa varicocele para que ya deje de calentar esos testículos y los espermas empiecen a fluir de manera correcta. Entonces es un tema de estudiar a fondo, paso por paso, ir corrigiendo cosas. Yo siempre le digo a la gente que eso es como cocinar. Usted le echa un poquito de sal y dice, bueno, me salió un poco salado, le pongo un poco de tomate para bajarle la sal. Me falta un poco de pimienta, le echo un poquito, le quito, le pongo hasta llegar al punto. Seguimos hablando de infertilidad y sobre todo de los tratamientos disponibles que actualmente tenemos al alcance. Voy a dejar una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, doctor, y es si se puede prevenir la infertilidad. Pero después de la pausa, el doctor Jalil Pérez nos va a responder. Estamos de regreso en Bienestar al Día, hoy conversando sobre la infertilidad y los avances en medicina con el doctor Jalil Pérez. Es ginecólogo, es obstetra y especialista en infertilidad. Hemos hablado de la definición de infertilidad, de las posibles causas, de lo que pasa en consulta con las parejas y dejamos al aire la pregunta de si se puede prevenir o no, por esto de que mucha gente siente tanta culpa. Bien, vamos a contestar esa pregunta. Sí, mira, es muy curioso porque la mayoría de gente se empieza a utilizar anticonceptivos a temprana edad sin saber ni siquiera si es fértil. Oh. Entonces, cuando viene a ver, ni siquiera lo necesita. Ciertamente. Pero, y otra cosa que la gente cree, si tomo mucho tiempo de anticonceptivo, entonces me hago menos fértil. Eso se acumula. No, eso no se acumula. Eso es una pausa, simplemente. Incluso es hasta un poco conveniente utilizar anticonceptivos para preservar un poco la fertilidad. La fertilidad simplemente se previene utilizando vitaminas, minerales y teniendo una buena salud. Si te alimentas bien, si tomas tus vitaminas, recuerden que la alimentación del día a día del dominicano no es tan rica en minerales. Entonces debe utilizar sus complementos para eso.
y su aceite de omega 3 es muy bueno utilizar, o comer pescado. Con eso es suficiente. Eso es lo único que pudiéramos hacer para prevenir. Mantenerse lo más sano posible, en el mejor peso, hacer ejercicio, descansar. El hombre que utilice ropas holgadas de algodón, de colores claros, evitar el calor. Esas son las medidas genéricas para eso. Pero en general tenemos una vida, tenemos un ritmo de vida que muchas veces nos lleva a esos problemas. Sí. Entonces, es muy difícil decirle a una gente con 20 años, mira, cuídate de esto, cuídate de aquello, para que dentro de 10 años tengas bebé. Es más fácil resolverlo cuando llega. Al final, cuando toca, como dicen. Exacto. Entonces, lo que hay es que resolver la situación. Pero hidratación, cuidado, descansar, ejercicio y mantener el peso son las cosas básicas que hay que hacer. Un tema de estilo de vida. Estilo de vida. Hablemos ya, doctor, de estos avances en la medicina, porque yo sé que la gente está impaciente por saber. Y vamos a dividirlo, vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo en hombres y desde lo más sencillo y más complejo en la mujer. En el hombre, lo primero es diagnosticarlo con el espermatograma. Luego, ahí se ve qué necesita, qué hay que hacer. Por lo general, los problemas del hombre son el estilo de vida, la ropa que utiliza, el sobrepeso puede afectar porque un sobrepeso disminuye la testosterona. Y entonces eso afecta la producción de espermatozoides. Lo otro es, si tiene un problema de varicocele, corregirlo, corregir la vestimenta y el estilo de vida. Yo siempre le digo, usted va a Higüey, párese 2 veces en el camino, vaya al baño, no orine parado, sáquese la ropa, sáquese los pantaloncillos, holguee, airee todos sus órganos y entonces refrésquelo para que no se le dañe. En la mujer, entonces tenemos que la mujer siempre se chequea y es más fácil diagnosticarla porque ya una poliquitosis, una infección, todo eso se va tratando. Desde lo más sencillo, que es una ovulación fracasada, entonces hay pastillas simples que cuestan unos 500 pesos que se pueden tomar 2 veces al día por 5 días, ya con eso puede ovular. Hacerle el diagnóstico, luego el tratamiento puede ser cirugía, muchas veces se hace una laparoscopía para, como decimos, limpiar los ovarios, confirmar que las trompas estén destapadas, inyectar un líquido para que esas trompas se terminen de destapar, tratar las infecciones, tratar la pareja también cuando hay infecciones, y entonces uno va corrigiendo las cosas hasta llegar a lo último, que serían entonces los tratamientos. Los tratamientos van desde una estimulación simple, que puede ser una pastilla, puede ser una inyección diaria, puede ser 2 o 3 inyecciones diarias, entonces puede ser relaciones en la casa, programadas, con una inyección que se le pone y a las 36 horas ella ovula, y ahí se programa, ahí viene el tema del señor que se estresa y claro. Hay un tema de que la señora quiere que a las 10 de la noche el viernes haya que ir a la cama y el señor entonces no tiene ni siquiera la función necesaria claro, porque tiene tanto estrés y tanta presión que bueno, entonces yo siempre le digo, miren, váyase a un restaurante, tómese una botellita de vino, no tiene nada que ver el alcohol con eso. Relájense. Váyanse a un resort y piensen que no están en eso. Y entonces ahí se logra más fácil. Luego viene entonces que está la fertilización in vitro, que ya es un proceso más largo, que hay que estimular con más hormonas a la mujer, se le extraen los óvulos en la sala de cirugía, el señor entrega el esperma, se lleva al laboratorio, se unen los 2 gametos que son el esperma y el óvulo, se hace el embrión y 4 días después ese embrión se transfiere al útero, ya como si fuera un embarazo, y la señora recibe los embriones. Ya aquí no importa si estás preparada, como dicen, o amarrada, porque no necesito las trompas, ya no importa si son 3 espermatozoides que llegaron a donde queremos, porque no necesito más de 1 por cada óvulo. Claro. Y entonces hacemos los embriones, se transfieren al útero y a los 10 días hacemos una prueba de embarazo para confirmar que se hayan sembrado esas semillas. De manera correcta. El término de fertilización in vitro lo hemos escuchado mucho, tal vez no por experiencia propia, pero sí cercano, hemos leído.
Los avances que actualmente tiene este tratamiento, ¿cuáles son, doctor? Porque están tan interesantes. Sí, ya cada vez usamos menos hormonas, Muy bien. que eso es bueno para la mujer. Estamos haciendo un tratamiento más íntegro y lo último que estamos haciendo es que podemos seleccionar el sexo de esos embriones antes de transferirlos. Wow. Y ya tú puedes decir, mira, yo tengo 2 hembras, ahora quiero un varón. ¿Cómo hacemos eso? Eso es muy sencillo. Mientras esos embriones están creciendo en el laboratorio, ellos van liberando tejido de ADN, líquidos. Ni siquiera hay que maltratarlos como antes, que había que quitarle una célula. Ya no, ya tiran un poquito de líquido y ese líquido tiene ADN. Ese ADN se manda a estudiar y se determina si es XX o XY. Y entonces nos mandan un reporte. El 1, el 3, el 5 son X, Y. Y los otros son XX. Entonces sabemos, estos 3 son hembras, estos 7 son varones. Y ahí tomamos la decisión de transferir el sexo que la pareja desea. Impresionante. Yo creo que muchos del otro lado de la pantalla hicieron lo mismo que yo. Abrieron los ojos, la boca y todo de la impresión. Sí, además de eso, también ahí estudiamos todas las enfermedades degenerativas y genéticas que pueden tener esos embriones, y pasamos un embrión mucho más sano del promedio. Impresionante. ¿Y qué decir de la cirugía robótica también con relación a todo esto? Correcto. Entonces la cirugía robótica viene a ayudarnos a preservar esos ovarios y esos órganos reproductores con una precisión impresionante y con un cuidado importantísimo para que esa paciente que necesita la laparoscopía porque tiene endometriosis, porque tiene las trompas tapadas, porque tiene miomas, podemos sutilmente operar, sacar todo eso e incluso despacharle el mismo día para su casa con una recuperación impresionantemente efectiva y una lesión a esos órganos mínima. Qué maravilla, la ciencia y la medicina avanzando en beneficio de los pacientes. Doctor, para despedirnos ya, un mensaje súper breve a las parejas que están intentando llevar a cabo estos tratamientos. ¿Qué le podemos decir para que cuiden su salud física y mental también? Lo primero es que no te lleves de que no se puede hacer, ya no hay nada que hacer, porque siempre hay algo que hacer. Lo que tienes que llevarte a donde lo que saben, para que puedas hacer y lograr ese bebé. No te limites a que ya no hay nada. Siempre toma opciones, no te quedes con la primera opción, sino que evalúes otras opciones y que puedas llegar a ese término de tener tu bebé. Muchísimas gracias, doctor Jalil Pérez, por acompañarnos hoy en esta conversación tan interesante sobre la infertilidad y los tratamientos y los avances que tenemos al alcance. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. El doctor está en el Hospital Metropolitano de Santiago. Recuerden que es ginecólogo, es obstetra y además especialista en infertilidad. Muchísimas gracias. Siempre. Estamos de regreso en Bienestar al Día, conociendo a profundidad el tema de la infertilidad y de manera muy especial los tratamientos disponibles que tenemos actualmente. Y sin duda alguna hay un impacto físico en la mujer, en el hombre, igualmente un impacto emocional. Nuestra compañera Carolyn Cuevas nos preparó el siguiente reportaje para saber cómo mantener el bienestar emocional durante los tratamientos de infertilidad. Adelante. La infertilidad es un padecimiento común que afecta a alrededor de 1 de cada 6 personas adultas en el mundo. Por fortuna, existen muchas vías de tratamiento para combatirla y lograr el sueño del embarazo. Pero ese camino no es siempre corto o fácil y puede venir acompañado de estrés, ansiedad, vergüenza, depresión, ira y hasta duelo, sin importar edad o género. Es importante que estés preparada o preparado para la aparición de estos síntomas y que tomes acción para que los mismos no afecten tu bienestar y tu vida. Algunas de las cosas que puedes hacer para mejorar tu salud emocional durante este proceso son: permítete llorar y enojarte. No intentes reprimir tus sentimientos y tampoco los de tu pareja en caso de tenerla.
Permítete sentir y afrontar las cosas que vengan de una forma auténtica. Y recuerda que tu pareja puede experimentarlas de forma distinta a ti. Cada persona es única en su vida emocional. Sé honesta u honesto con tus seres queridos. Explica con claridad a tus seres queridos cómo quieres que te ayuden. Si no te sientes emocionalmente bien como para pasar mucho tiempo con tus sobrinos u otros bebés de la familia, dilo. Si quieres que te abracen, que te dejen solo o sola unos minutos o simplemente que te escuchen sin responder, recuerda que tendrás más probabilidades de que te proporcionen lo que quieres si lo pides. Infórmate. Una de las peores partes de padecer estrés en este proceso es la incertidumbre sobre el futuro. Aunque esto no te garantice el éxito final, buscar información sí puede reducir parte de tu incertidumbre y prepararte mentalmente. Conecta con otras personas. Los grupos de apoyo pueden ayudarte a relacionarte con otras personas que están pasando por tu mismo proceso y que pueden comprenderte mejor. Pídele a tu médico información sobre cómo accesar a estos. Busca aliviar el estrés de forma proactiva. Algunos estudios muestran que las personas que reciben ayuda para controlar su estrés durante el tratamiento de infertilidad obtienen resultados ligeramente mejores que quienes no las reciben. Es buena idea tomar medidas para reducir el estrés en tu vida antes de intentar lograr un embarazo. Algunas técnicas son aprender mindfulness o meditación de atención plena, practicar yoga, llevar un diario o dedicar tiempo a actividades que te traigan alegría. Si has tratado pero no logras controlar tu estrés o ansiedad, por favor contacta a un especialista en salud mental. Recuerda que estos síntomas son completamente normales y esperados durante este proceso. Haz ejercicio, lleva una dieta equilibrada y duerme lo suficiente. Estos son hábitos saludables que han demostrado mejorar la perspectiva emocional de las personas y mantener su enfoque. Recuerda que el estado emocional no está limitado por el resultado del tratamiento. Muchas veces pensamos que una vez terminado el tratamiento, solo las personas que no han encontrado el éxito de un embarazo o que han sufrido abortos espontáneos padecerán efectos negativos en su salud emocional. La realidad es que un embarazo exitoso de por sí puede traer consigo ansiedad y miedo. Algunos imprevistos como partos múltiples también pueden provocar reacciones inesperadas. Y claro está, los primeros meses luego del nacimiento traen consigo un mayor riesgo de provocar depresión u otros trastornos de salud mental, tanto en la madre como en el padre. Es importante que te lleves de tus instintos y, si lo crees necesario, busques la guía de un profesional de la salud mental sin sentir vergüenza o culpabilidad, sea cual sea el resultado de tu tratamiento de infertilidad. Existe ayuda, aprovéchala. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Y es así como llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana, agradeciendo al doctor Jalil Pérez, ginecólogo, obstetra y especialista en infertilidad, por todas las informaciones que compartió con nosotros en este espacio. Recuerden que estamos en Bienestar al Día TV en Instagram y también que todos los capítulos de este espacio están disponibles en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos en una próxima entrega. Hasta pronto.